disposición complementaria modificatoria del Decreto Legislativo 1246, publicado el 10 de noviembre del 2016, en la cual no exige para presentarlos, para las solicitudes, en la cual se acompañaban los documentos, ya no es obligatorio el título profesional de los certificados médicos, ni tampoco la fotocopia legalizada de los pasajes o billetes de transporte. La segunda pregunta es relacionada de otro compañero, donde pregunta sobre el número de trabajadores, si tiene influencia en poder pasar de una categoría de una MIPE a la siguiente. A partir del año 2013 se realizó un cambio y desde el 2013 en adelante no tiene número mínimo ni topes de trabajadores, solamente está en función a nivel de ingresos. Entonces, ya respondiendo a estas dos preguntas de los compañeros, voy a iniciar la clase del día de hoy. Para poder elaborar una planilla, ¿ya? Es la parte quizá un poquito complicada o un poquito más laboriosa que se desarrolla en el transcurso del mes, ¿no? Y se complica porque se consolida información, ¿no? En el caso de que sea una empresa pequeña, donde tenga mayor control de la información, es decir, si es una sola persona que se encarga de realizar los contratos, de dar las altas del registro, de tener la información de la documentación de los trabajadores, de poder revisar las asistencias, ¿no? De poder coordinar si es que hay algún pago adicional, un plus, ¿no? Entre otras cosas que se ven en el momento de desarrollar la planilla, quizá es un poquito más rápido, en el sentido de que como cuentas con la información, entonces lo vas a canalizar con mayor seguridad. Conforme las empresas tengan mayor volumen de operaciones o mayor número de trabajadores, ahí es un poquito más, digamos, de mayor nivel en el desarrollo, como así. Un asistente de planillas tiene que tener bastantes competencias en trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque como se centraliza, si es que tiene esa, digamos, esa función de centralizar la información y tienes, por ejemplo, trabajadores en otras ciudades, ¿no? O si no, de la misma ciudad tienes varias sucursales y dentro de cada sucursal hay trabajadores, hay información, ¿no? Hay información que se tiene que consolidar. Puede que en cada sucursal cuentes con un apoyo, que sería magnífico, puesto que de esa manera consolidan también información y la puedes tener en el momento que ya vas a procesar, ¿no? O pueda que no, que tienes a cargo o está a cargo el asistente administrativo o una persona encargada de tienda. Entonces, como el proceso de planillas es un proceso que implica aspectos como elaborar y que tiene influencia en tributos. También tiene aspectos vinculados a temas laborales. ¿Por qué? Porque tienes que saber a quién le vas a dar de alta, qué tipo de contrato le has tenido que realizar, si el contrato está vigente, ¿no? También tiene una implicancia laboral, ¿no? Y si también llevases el control de todo el personal que en el mes han tenido movimiento, es decir, se han tenido un ingreso, se completó el proceso, llegaron a realizar un correcto inducción, le alcanzaron la documentación, o también en el caso de que en el transcurso también haya alguna información adicional, si es que hubo una indicación de que la renovación se realiza con un incremento, ¿no? Y ese incremento lo llegaron digamos, a consolidar en un sistema, si es que lo llevan, y si lo hacen manual, ha llegado a tus manos esa información. Entonces, por todo lo expuesto, nos lleva digamos, a confirmar de que tienes que saber trabajar en equipo.
Y un trabajo en equipo implica a la vez una buena comunicación efectiva, ¿no? Que también es otra competencia que se tiene que tener en el área. ¿Por qué? Porque tienes que asegurarte que cada compañero o cada trabajador a la cual tu proceso de planillas lo vas a realizar de manera eficiente, ¿no? ¿Y por qué tienes que hacerlo eficiente? Por varias consecuencias, ya las mencionadas, ¿no? Lo que me va a impactar en temas laborales, lo que me va a impactar en temas tributarios y lo que me va a impactar en mi clima organizacional. ¿Por qué? Porque si dentro de mi proceso está de que me tienen que reportar tal sucursal y esas sucursales quizá obviaron información y me lo envían a destiempo, ¿no? Vienen los reclamos y naturalmente en un trabajo eh, generar esos malestares a los trabajadores por no haber hecho un buen proceso, definitivamente no suma a la organización, ¿no? Entonces, y es retroceder, porque en algunas circunstancias, lo cual no comparto mucho este tema, hacer los reintegros, ¿no? Es reprocesar todo esto, digamos, este curso que se hace, que para la elaboración de la planilla. Entonces hay que evitar. Y para ello hay que diseñar un buen proceso, ¿no? Si es que es primera vez que uno se incorpora a la organización, necesitamos conocer cómo se realiza la consolidación de la información, en dónde están mis trabajadores, ¿no? En qué lugar tengo, quiénes son los que están a cargo de cada control, ¿no? Hacer una revisión, ¿no? Comunicarse con cada responsable para saber cómo está ellos, cómo tienen su criterio para poder enviar. Vamos a poner un ejemplo. Suponiendo de que ustedes se incorporan, saben que tienen en una sucursal, por ejemplo, 15 trabajadores, ¿ok? Y de los 15 trabajadores te tienen que reportar, ¿correcto? Para poder tú saber si es que ha habido movimiento, si es que alguien presentó una carta de renuncia, ¿no? O sea, y si presentan una carta de renuncia, en qué momento comunican? Es decir, hacer una mini como una auditoría interna, ¿no? Para ver que por ahí puede estar flojo, ¿no? El tema de comunicar a tiempo, ¿no? De repente, el encargado no sabe muy bien la implicancia, quizá un trabajador ya dejó de laborar, ¿no? Y se le olvida, bueno, o lo envió la documentación, informó, pero nunca corroboró de que te llegó como responsable de planilla, te ha llegado la información. Entonces tú dices, a mí nunca me llegó nada, y por el otro lado te dicen, no, yo ya lo envié, aquí está digamos, mi bandeja digamos, el envío de la documentación, se saltan procesos, no corroboran, ¿no? Y ya llega a fin de mes y puede de que digamos, no te hace un correcto archivo donde te reporten los trabajadores activos que tenga en su sucursal y puedas que le pagues nuevamente, ¿no? Sabemos que es catastrófico hacer esto, ¿no? Imagínate, le vas a pagar quizá de alguien en la cual ya no está. Entonces, otra situación puede pasar de que te diga, sí, tengo trabajadores, han realizado horas extras, ¿no? Y tú de buena fe lo registras. Sin embargo, no tienen control de asistencia, ¿no? Entonces, no ha sido debidamente autorizado, aunque legalmente para temas laborales no se necesita estar autorizado para temas laborales, pero para tema interno tú puedes hacer un proceso previo para evitar que se genere, ¿no? Una mala organización o distribución del trabajo. Entonces, todo eso, conocerlo, el proceso, te facilita bastante el desarrollar el trabajo a cabalidad, ¿ok? Si sabes que hay deficiencias que no han sido capacitados, que desconocen, por decir, voy a entrar así brevemente a un tema
llega una inspección justo a esa sucursal y la persona encargada nunca supo, ¿no? Nunca le explicaron de que podría llegar un inspector laboral y sin importar, le puede hacer esperar más de 10 minutos y como sabemos que las inspecciones solamente hasta 10 minutos te pueden dar tolerancia y luego ya te notifican como una obstrucción, ¿no? Una multa. Entonces, hay detallitos que hay que asesorar, ¿no? Saberlo, ¿no? Quizás no somos los encargados de ver estos temas, quizás hay otra responsable en el área, pero si es que somos un equipo también en el área, porque muchos trabajamos en el área de recursos humanos y podemos observar situaciones que puedan generar a la organización a la que trabajamos alguna contingencia grave, nosotros estamos en una obligación de informar para evitar estas contingencias, ¿no? Y eso también como profesionales nos estamos sumando, ¿no? A la organización. Ok, entonces, ya les dije que la planilla a veces es muy engorrosa. Otro tip u otro consejo es que conforme vaya transcurriendo en el tiempo, o sea, en el día a día, en la semana, se recomienda que se vaya actualizando. Si es que cuentan con un sistema, excelente, si está automatizado, ¿no? Siempre, como ya les dije en la primera clase, cuiden mucho el tema de los datos personales, eviten que los otros usuarios puedan acceder indebidamente a información. Es muy sensible, esos datos, están remuneraciones, están los datos de la familia, ¿no? Entonces, no puede salir esa información de manera así irresponsable. Tenemos que velar, ¿no? Los accesos. Entonces, si es que ya se cuentan con un sistema, sería recomendable que agenden en sus, ¿no? En sus notas que hacen un corte y una revisión, de tal manera que a fin de mes no se le complique. ¿Ok? Entonces, en el caso de la planilla se, digamos, constituye un cálculo de pagos, ¿no? Para pagos de los trabajadores. Los trabajadores, producto o de su servicio, reciben una contraprestación, ¿ok? Es por eso que hay una obligación laboral de cumplir con los trabajadores, ¿no? Ellos te prestan un servicio. Si es que en el mes no realizan un servicio o hay una ausencia, hay que ir verificando las razones y si eso está acorde con la norma. Por eso solamente se tendría que pagar por un servicio contraprestativo, salvo que haya una norma expresa que te obligue en el caso de que no sea contraprestativo, es decir, no fue a trabajar, si es que lo permite la norma, si es que lo autorizó, se le tendría que hacer un pago, como por ejemplo las licencias por maternidad, ¿no? Que son los subsidios, estamos la licencia por paternidad, ¿no? También tenemos el caso de los 20 primeros días, ¿no? De descanso médico, que también pueden suscitarse en el transcurso del mes, ¿no? Los pagos máximos se tienen que hacer cada mensual. ¿Ya? También algunas empresas pueden tener una política de otorgar un adelanto quincenal, ¿no? Pero eso es un adelanto que a fin de mes se consolida la información. Es decir, haces un previo cálculo, ¿no? Cuánto aproximadamente le correspondería a un trabajador y luego a fin de mes consolidas la información. Pero ese depósito que le hiciste en la quincena, cuando haces un cálculo consolidado a fin de mes, ese depósito se va a considerar como un adelanto, ¿ok? Entonces, voy a presentar lo que continúa. Ok. Ahora, ya les mencioné respecto a lo que constituye una planilla, ¿no? La planilla está vinculada o se realiza para poder realizar los pagos de los trabajadores, que es producto del servicio que te brinda, como contraprestación. Es decir, la Constitución dice, ¿no? El quien trabaja
tiene que recibir un pago, ¿ok? Entonces, pero también por disposición legal, las remuneraciones también están afectadas, ¿no? Por disposición legal. Quiere decir que lo que tú recibes como un ingreso remunerativo o no remunerativo, en algunos casos te indica que que tú tendrías te tendrían que retener, ¿no? Casos que vamos a revisar, ¿no? Empezando, ¿no? Los descuentos por inasistencias o tardanzas, ¿no? En este caso, como ya les mencioné, esto es contraprestativo, ¿no? Inasistencias es no asistir. Entonces, la empresa no está obligada a pagarte por esos días que tú no llevas. Ahora, una inasistencia puede ser justificada y no justificada, ¿correcto? Bueno, digamos, la que consideran como permiso con goce sería una justificada y válida legal, ¿no? Pero en este caso son inasistencias, las consideran aquellas que no las van, el empleador no tiene la obligación ni tampoco las va a conceder como pagadas, ¿ok? Es la ausencia. Estas inasistencias, también la legislación laboral contempla que no solamente implicaría el descuento por ese día no trabajado, sino también podría constituir una indisciplina en la organización. Si no, claro, sería fácil de que un trabajador diga, que me descuenten, pues no me voy, que me descuenten, pero no solamente abarca que el empleador te deje de pagar, sino lo que acarrea para la empresa es ausencia. Es decir, puede generar algún perjuicio, ¿no? Entonces, ese tema también le da potestad a la empresa de poder sancionarte, pero eso ya es un tema aparte y ahí hay criterios, ¿no? Tendría que verificarse si está en el reglamento interno, verificar si es que, no, digamos, la profundidad del daño que ha generado, y la sanción tendrían que ver la razonabilidad, la proporcionalidad y la inmediatez para que genere una sanción. Pero ese es un tema aparte, un poco complejo y debatible bastante, pero ahorita vamos a centrarnos en el aspecto de la planilla, ¿ok? Entonces, esa inasistencia, naturalmente no hay obligación, se tendría que descontar. Luego viene la tardanza. La tardanza ya está vinculado con ingresar a laborar, pero no en el horario que te han especificado en tu contrato, ¿no? Ni en la hora de ingreso, en el primer ingreso o en el reingreso, es decir, en el otro turno. Entonces, ese tiempo que has ingresado posterior y que te lo hayan permitido, porque también, de acuerdo al reglamento interno, establecen una tolerancia, ¿ok? Por ejemplo, si te dicen que el ingreso es a las 8 en tu contrato y en el reglamento establece que máximo puedes ingresar hasta las 8:05, esos 5 minutos que se entiende en teoría que has llegado tarde, si bien es cierto te han permitido el ingreso, pero son 5 minutos que en el mes lo van a acumular para poder efectuarte ese descuento. Es potestad de la empresa si pasado esos 5 minutos te deja entrar. Si es que llegaste a 8:06, 8:07, es potestad. No está en la obligación de permitirte el ingreso. Y si ya llegaste fuera y no ingresaste, ya se configuraría como una inasistencia, o sea, día completo, porque ya no te permiten el ingreso. O el turno, o el medio turno, perdón. Puedes llegar en ese turno y en el otro turno puedes llegar. Entonces dice que se descuenta de la remuneración del trabajador la parte proporcional a la tardanza o inasistencia. Tengan mucho cuidado, porque en algunas situaciones, por un tema de penalidad, si llegas 10, 15 minutos tardes en el mes, te descuento un día. Entonces, eso no es, desde el punto de vista laboral, eso no es válido. No es válido, ¿por qué? Por la sencilla razón
que si simplemente 15 minutos, en el ejemplo que estoy colocando, son 15 minutos que no te deben de pagar y el resto de tiempo lo has trabajado, lo has ganado, entonces hay un derecho constitucional que significa que es un derecho irrenunciable a tu remuneración. Entonces, si esa parte o el otro tiempo ya lo trabajaste y te debe de ganar, no te pueden aplicar una sanción laboral en la cual te desconozcan ese tiempo laborado. Por eso, esto es muy, digamos, he visto, he escuchado, ¿no? He escuchado sobre todo, porque dentro de mi experiencia en donde he laborado no ha habido esta situación, pero sí he escuchado en otras personas que han comentado, ¿no? No, si llegamos tarde en el mes, tantos minutos, nos descuentan 2 días, un día, ¿no? Inclusive lo colocan en su reglamento interno y su reglamento interno ha sido ya aprobado por la Autoridad de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, pero no siempre el Ministerio de Trabajo en realidad no corrobora dato a dato lo que consigna. Sin embargo, ante una denuncia, ante un reclamo, ellos pueden revisarlo y ahí es donde empieza el problema para la empresa. Entonces, tengan claro. Ahora, a ver, voy a seguir. Dice, se descuente proporcional al pago por el día de descanso semanal. También, por ejemplo, si en la semana, ¿no? Hubo inasistencia, como sabemos que el descanso semanal obligatorio, que usualmente es el domingo, la condición es que los 6 días anteriores haya laborado, ¿correcto? Entonces, si los 6 días anteriores hubo una inasistencia, no tardanza, una inasistencia, entonces ese día, el domingo o el día de descanso semanal, se tendría que restar por ese día, es decir, restar un sexto de lo que le corresponde. Eso la norma, la ley lo autoriza. Si el empleador no lo quiere descontar o no lo quieren realizar esto, no hay problema. El trabajador, mientras tú le favorezca, nadie te lo va a impedir desde el punto de vista laboral. Pero bueno, así lo contempla la norma. Después viene el tema de qué otro descuento adicional a los préstamos, a las inasistencias y tardanzas. También es aquellos como los adelantos que les había mencionado ya hace unos minutos, ¿no? El adelanto de sueldo. Y el otro se llama el préstamo. El adelanto, o sea, ahí casi lo mismo, pero no es lo mismo, porque el adelanto prácticamente es en una armada, el descuento que se realiza en el fin de mes. Por ejemplo, dice, el adelanto es de sueldo corresponde a la entrega de un trabajador de un bien. En este caso sería, pues, vamos a hablar de un tema dinerario, ¿no? Que está destinado a ser de su propiedad. O sea, que en el transcurso del mes ese dinero le corresponde, ¿no? La propiedad sobre la remuneración no se adquiere recién con la entrega física del dinero. Es decir, este adelanto que se le hace en las quincenas, es adelanto, ¿por qué? Porque al cierre de mes se termina de hacer el corte, ¿no? El corte general. Entonces, es como un anticipo de lo que sí le corresponde porque va a ser contraprestativo. En cambio, el préstamo, no. El préstamo lo toman como un importe, ¿no? La entrega de suma de dinero que no es de propiedad del trabajador, ni lo será en circunstancias normales. Es decir, te entregan un dinero, pero no es por tu contraprestación, sino que te lo están otorgando debido a una circunstancia que pudo haber solicitado el trabajador por N motivos. Y eso está en el Código Civil. ¿Cómo así? Bueno, yo creo que ya algunos ya lo han vivido, ¿no? O lo han visto, ¿no? Hay una necesidad de cualquier trabajador con la misma confianza que tiene con su jefe, su líder, indica que, bueno, que si le pueden otorgar ese préstamo, evalúa la empresa y se lo otorga. Ahora, ahí implica también algunas empresas mantienen políticas, ¿no? Es decir, a fin de que algunos puedan estar solicitando y se enteraron casi todos los trabajadores que les dan préstamo a la empresa y empiezan a pedir uno y otro y puede mover un tema ahí financiero, ¿no? De la empresa. Entonces, lo conveniente es establecer una política de préstamos, ¿no? De indicar el tope
que se puede otorgar, las circunstancias por qué se podría dar, por ejemplo, por un tema de salud, ¿no? Ya sea del trabajador o de un familiar directo, papá, mamá, esposa, hijos, ¿no? Podría ser, ¿no? El tope, se solicita que se sustente, quizá que hay esa necesidad con el debido cuidado de la información, naturalmente, que se canalice por la asistenta social, eh, que en cuántas cuotas máximos podrían ser este préstamo, y así, ¿no? Se establece ya los parámetros de tal manera que cuando un trabajador, un colaborador, que decimos en recursos humanos, desee, ya verifica, ¿no? Entonces, el préstamo se tiene que realizar de manera escrita. ¿Por qué? Porque como en la planilla se va a colocar en una columna descuento por préstamo, ¿ok? Entonces, a fin de evitar una contingencia laboral, es decir, en algún momento en el tiempo puede requerirte en una inspección documentación de los pagos de los trabajadores, ¿ok? Te piden de todos los trabajadores de la ciudad de tal, ¿no? Te piden las boletas y los medios de pago con los cuales se ejecutaron, ¿no? Y allí en las boletas van a observar esos descuentos. Entonces, toda esa parte de descuentos que no son de ley, o sea, que no sean fruta, que no sean AFP, ¿no? O en caso ONP, esos otros descuentos los va a observar y te va a pedir el sustento. Es por ello que se necesita, cuando haya digamos, un beneficio o un descuento para este tipo como es préstamo, hacerle firmar al trabajador, tener un formato en la cual estipule que según la política, si es que lo cuentan, ¿no? Se le está otorgando al trabajador, ¿no? El detalle, nombre completo, el DNI, ¿no? Trabajador, la suma de tanto, ¿no? Si precisan las razones familiares o N cosas, y que este importe se le va a aplicar en su descuento, en su planilla mensual de los meses tal, 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 tal. Y las cuotas, ¿no? Que sume, ¿no? Al importe otorgado. Y en el caso de cese, si es que quedara algún saldo, digamos, descontará de su liquidación de beneficios sociales. Lo firma el trabajador, verifiquen que sea su firma, su huella, que ese préstamo se haya realizado por un medio bancario, eso le otorga bastante eficiencia y más aún si es que es bancarizable, ¿no? Entonces, tienen que hacer todo ese procedimiento y el sustento. Y llevar el control, por supuesto, ¿no? Si ya han otorgado un préstamo y lo han puesto en cuotas, si es que cuentan con un sistema, que esté diseñado ese sistema, los préstamos y los meses en la cual va a vincular o enlazar con la planilla, ¿no? De tal manera que no, digamos, no genere posteriormente esas sorpresas, ¿no? Que, uy, no se descontó al trabajador, uy, que en el sistema no jaló, uy, que fulana de tal no lo subió la información. Entonces hay que tener cuidado en esa parte, porque ya establecieron unos plazos en un documento, ¿no? Entonces, esto es delicado, ¿ok? Sigo. Las cuotas sindicales. En el caso de aquellas empresas que cuenten con sindicatos, también la norma ha previsto de que este descuento también es legal, ¿ok? Pero siempre y cuando exista la autorización de los trabajadores. Es decir, que igual te firma el trabajador, porque este tema es sensible, ¿no? El de los descuentos. Entonces, te va a firmar, hay una comunicación con un sindicato, el sindicato informa, te da la relación, el área tiene que ir a hacerle firmar, y luego, finalizado el cierre de la planilla, tiene que hacer esos depósitos de ese dinero retenidos, tiene que depositar a la cuenta del sindicato, ¿no? Eso es en el caso de que se pueda, eh, se pueda tener, ¿no? Y los descuentos judiciales, esos descuentos judiciales son típicos, ¿ya? Son típicos cuando eh, llegan, ¿no? Las notificaciones a las empresas, ¿ok? Inicialmente, el juzgado va a llegar
solicitando información de determinado trabajador, ¿ok? A veces, en esa primera instancia, puedes corroborar si es que realmente la persona a cual alude el juez es tu trabajador. Primero corrobora. Si de ser tu trabajador, entonces tienes que cumplir lo que te está solicitando. Y lo que te pide usualmente es información como, por ejemplo, sus boletas, ¿no? Sus ingresos, te pide datos, si ha recibido utilidades, si ha recibido gratificaciones, su sueldo, cómo está compuesto. A veces es bien detallista, ¿no? La información que te solicita y se cumple, ¿no? Ahí, de acuerdo a mi experiencia, en esas situaciones se coordinaba con el área legal, quienes realizaban el escrito para poder también responder al juzgado con esa información que solicita. Después de ciertos días de haber informado, porque tiene una obligación la empresa de dar ese dato, ¿no? Me estoy refiriendo más, sobre todo, lo que más típico es el tema de alimentos, ¿ok? Entonces, luego de un tiempo, nuevamente, el juzgado ya da la indicación, después de haber avanzado el proceso, y ya te da instrucciones de cuánto o cómo vas a tener que hacer el descuento judicial. ¿Ok? Entonces dice, la remuneración es inembargable. Eso lo sabemos, que es inembargable. Pero dice que excepcionalmente podrá embargarse la remuneración y demás ingresos cuando esto supera al equivalente a 5 URP. Digamos, en el Poder Judicial, ¿no? En normas judiciales, una URP es el 10% de la UIT. Es decir, en este año 2020, una URP es 460. Entonces, multiplicados por 5, es decir, remuneraciones de 2.300, en cuyo caso únicamente el exceso de este límite podrá ser embargado, ¿ok? Y hasta la tercera parte como máximo, o sea, 766.67, según el artículo 648 del Código Procesal Civil. Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, para temas de alimentos, no establece este tope de descuento judicial. Para el caso de alimentos, te indica que el máximo puedes descontar hasta el 60% se le puede embargar por alimentos al trabajador, ¿ok? Pero si suponiendo te dice 60% y te da la orden de que sea de todos los ingresos. Al hablar de todos los ingresos, también implica la CTS. Y si te implica la CTS, hay una norma de la CTS que máximo es el 50%. Entonces, en virtud a esa norma, tienes que aplicarlo el máximo de la norma. ¿Ok? Ahora, otra situación que también se puede presentar es que tengas un trabajador que ya hay una indicación que le descuentes un 20%, tienes la otra indicación de otro juzgado posterior que te dijo un 30%, ahí van 50%, o sea, un mismo trabajador puedes descontarle de más de más de un juzgado que te ha indicado, ¿no? Y te llegó la tercera del mismo trabajador y es un 20%, y con eso ya superaste el 60%. Si la norma me indica que máximo le debo de descontar al 60% al trabajador y ya está excediendo con la última indicación del juzgado, lo que se tendría que hacer, coordinar con el área legal que corresponde y poder notificar al último juzgado que ya el señor ha venido, ya tiene otros descuentos y que con este sumaría el tercero para que realicen un recálculo, ¿no? Un recálculo y una nueva instrucción. Ese tema ya no sería del área de planillas, sino de lo que... particularmente no he vivido esa experiencia, sí, pero les comento que así es de acuerdo al procedimiento que tengo conocimiento que debería fluir así. Ahora, ¿qué sucede si el trabajador tiene otros descuentos autorizados y no alcanza el importe por orden judicial de alimentos? Es decir, se refiere de que, por ejemplo, un trabajador gana 1.500, ¿no? Luego de los 1.500 tiene
descuentos de ley. Luego tiene, por ejemplo, 500 soles de una orden, un juzgado, y luego viene, prácticamente ya se queda sin nada el trabajador. Entonces, y luego ha solicitado un convenio por el comedor u otro convenio, ¿no? Entonces va reduciéndose, ¿no? Y luego llega otra orden judicial. Entonces, cuando ya ves que su situación financiera se complica, se tiene que evaluar, se tiene que priorizar esas órdenes judiciales frente a otros descuentos internos que pueda tener. Y bueno, internamente también se tendría que coordinar con quien corresponda que este trabajador ya no pueda ser beneficiario de algún otro préstamo o algún convenio que tenga la empresa porque ya llegó a un tope para el otorgamiento de descuentos. Sin dar mucho detalle, naturalmente, ¿no? Que tiene descuento judicial, porque hay que cuidar bastante la confidencialidad. Y de esa manera se le cierra, digamos, el acceso a, por ejemplo, solicita en el mes, quiero un préstamo, ¿no? Entonces ahí revisen que no van a poder descontarlo debido a que tiene estos tipos de descuento. Entonces, eso es lo que indica la ley. Hay que priorizar el tema judicial. Las sanciones disciplinarias de suspensiones sin goce, bueno, esto es típico en el caso de trabajadores que por un tema disciplinario, ¿ok? Por un tema disciplinario, la empresa le llegó a sancionar, ¿ya? No se trata de una eh, llamada de atención. Las llamadas de atención no acarrean un tema sancionador económico, es disciplinario nada más. Puede ser una amonestación escrita, tampoco implica un descuento. Pero si es que la gravedad es tan alta, tan perjudicial, tan insostenible, que pudo ser algo reiterativo y que ya está, digamos, como le mencioné, ya no se puede manejar ni conversando ni hablando, entonces ya toma otras medidas. Entonces ahí es donde el empleador tiene que realizar un procedimiento que es la sanción por escrito, ¿ok? En la cual tiene que informar al trabajador, que tiene que estar motivado, dice la ley, es decir, que tienes que precisar las razones por las cuales tú le estás sancionando por este tema. Entonces, ¿por qué? Porque también la ley establece el tema de la defensa, ¿no? Entonces, el trabajador tiene que saber defenderse. Si tú no le estipulas bien las razones, no pones la base legal por la cual estás sancionando, entonces se te desvirtúa todo. Entonces, empiezas, digamos, a ver ese tema ya más de manera más formal, digamos, le sancionas, y ahí en la sanción tú pones suspensión, le suspendes, pero tienes que colocar la frase sin goce de haber para que efectivamente ese día que se ausentó no le pagues. Tiene que estar esa frase, ¿ok? De esa manera evitas de que haya una mala interpretación o quede un vacío en la cual se te puede generar posteriormente una contingencia grave. Ahora, los de ley, ¿no? Los que se tienen que realizar ya no por un tema relacionado con el servicio del trabajador, es decir, por no asistir, porque vino una orden judicial, ¿no? Que de alguna manera eso puede motivar al trabajador. Esto se aplica para todos los trabajadores que tengan ciertas condiciones, ¿no? El impuesto a la renta de quinta categoría, hemos visto la clase anterior, este impuesto está agravando a las remuneraciones, pero aquellas remuneraciones que en un año se superan las 7 UITs, ¿no? Y la norma ahí tiene una precisión de que se supera, tienes que ver en qué escala estás, qué porcentaje te corresponde, te precisa en cada mes cómo lo vas a hacer la retención. Entonces, este impuesto generalmente son los que ganan más, ¿no? Que ganan más de 7 UITs. Entonces,
Entonces, para ellos está, digamos, contemplado, ¿no? Y este impuesto a la renta es para todos los trabajadores de todas las empresas, no es que a las MIPES no y al régimen general sí. No, esto no hay restricción por empresa. Aquí es por persona, ¿ok? Entonces, eso es aplicable para todos, que cumplan naturalmente esas condiciones que mencioné. El otro es y lo del impuesto a la renta, ya que estamos, digamos, viendo el tema del proceso en quienes elaboran las planillas, ten el recálculo. Cuando ingresa el trabajador, tiene que alcanzarte la hoja, ¿no? Donde informe si es que ha tenido otros ingresos o descargarlo de la web con su clave Sol. Es sumamente importante. Y también conversar con ellos y decirles, si usted, preguntarles, ¿no? ¿Usted labora en otra empresa? Te puede decir no. Le comunico porque en el caso de que en el transcurso digamos, del año ocurriera esa situación, debe de informar a su empleador quien gana más, ¿no? Caso contrario, le puede generar a fin de año o en transcurso del año un importe a pagar a SUNAT y la SUNAT pues aplica unas tablas de sanción si es que no se efectúan en el tiempo indicado. Esas comunicaciones tienen que hacerlo a fin de que el trabajador esté en comunicación con ustedes, ¿no? Y también sabemos que en el registro, los que damos de alta en algún momento, podemos corroborar cuando se da de alta, te sale una alerta, ¿no? Que tal persona recibe otros ingresos. Es como también ellos asegurar sus procesos, porque la SUNAT, desde el portal de la SUNAT, necesitan recabar impuestos, ¿no? Para sostener el gasto del Estado. Entonces, ellos tienen que estar velando por ello. Entonces, por eso sacan esas alertas. Esas alertas son necesarias para poder corroborar, ¿no? El otro punto es de pensiones. Al igual que cuando ingresa un trabajador, hay una obligación de informar o entregar digamos, un informativo sobre el sistema pensionario. El sistema pensionario también es obligatorio para todos, ¿no? Para los del régimen general, para las MIPES, también están en su obligación de hacer esta retención. El tema pensionario para el Estado es de alta importancia debido a que cuando ya no estemos en condiciones de trabajar lo vinculan por edad, el Estado, como es un tema social, quiere evitar, ¿no? Generar una carga adicional digamos, en su economía, y para ello estipula o fomenta que los mismos trabajadores o los mismos ciudadanos que en su parte, en su edad, que están jóvenes, realicen una reserva de su dinero, ¿no? Ya sea un 13%, que es aproximadamente de lo que perciba, para que ya al llegar a una edad avanzada, que no van a poder trabajar y que cumplen requisitos, entonces ya es su mismo, de alguna manera, sus mismos aportes que han realizado lo pueden sostener. Entonces, es para equilibrar al Estado. Es por eso que el Estado también fomenta de que se realice el descuento pensionario, no lo exonera por regímenes, ¿no? Entonces, desde la posición del área de planillas, tenemos que cumplir esta disposición legal de informar a los trabajadores en el caso de que es primera vez, ¿no? Que ellos están ingresando a una planilla, pues explicarles, ¿no? Las diferencias, ¿no? Estar en el Sistema Nacional de Pensiones, que digamos que lo administra la ONP, y en el sistema privado de pensiones que lo administran las AFPs, ¿no? Y que la ONP su descuento es un 13% y la AFP, bueno, está por ahí, ¿no? Tenemos 4 AFPs que aproximadamente va por ahí, que la ONP es un fondo común y la AFP es un fondo individual. Actualmente se han venido, bueno, de acuerdo a la pandemia, se han venido otorgando, ¿no? Todos esos accesos y quizá eso motive más a las personas a direccionarse por una AFP, ¿no? Pero hay que
enfocarnos, así como la CTS, que también tiene un propósito, hay que enfocarnos de que esto es un tema pensionario, ¿no? Hay que decir las cosas como realmente con el debido cuidado para que haya de alguna manera una conciencia, haya responsabilidad y en el transcurso, pues, no del tiempo no haya desilusiones, es decir, aquellos que ya retiran todo su dinero en el tiempo, cuando llegan a cierta edad se van a desilusionar quizá con una pensión tan baja debido a unos retiros, si ha sido necesarios, en buena hora, porque la gente también puede responderte, decir, no, pero yo necesito ahorita, no tengo para comer. Bueno, si es así, la norma te lo establece, tienes tu propio dinero. Pero si es que es por un tema que no es tan urgente, estás sacrificando tu futuro. ¿Ok? Entonces, tienes que enviarle el boletín, tiene que informarte en un plazo legal, parece que son 10 días, en la que tienen que comunicarte si es que se quieren mantener en la, o sea, si es que se quieren, claro, si es que ya están en la ONP, si es que quieren seguir en la ONP o desean hacerse el pase a la FP. Pero de la FP a la ONP ya no se pueden pasar, así dice la norma. Y si no te avisan en ese plazo, dice la ley que tienes que darle el ingreso a una FP. ¿Ok? Entonces, eso es el tema pensionario. Ya en el proceso de la planilla se tiene que corroborar en el mes que vas a calcular cuáles son las tasas que corresponden a fin de hacer un cálculo correcto de ello. Después tienes los otros aportaciones del empleador, como tenemos el Vida Ley, y esto es un beneficio, diría yo, un beneficio social. Lo estoy colocando aquí porque también en el PLAME, eh, ah, para hacerle un comentario. Hace mucho tiempo, mucho más de 10 años, ya no hay una obligación de realizar libros y legalizarlos. Hace años atrás, en el tema contable, era obligatorio llevar tus libros a una notaría que te lo legalicen, terminas tu libro nuevamente nuevo, te tienen que cerrar el antiguo y abrir el nuevo y hacer la legalización y se hacía de manera manual. Yo sí lo he vivido honestamente, hace muchos años, yo inclusive cuando estuve haciendo prácticas, recuerdo, me daban unas planilleras así, grandes, se hacía de manera manual, que tuve esa oportunidad de hacerlo, pero ya hace más de 10 años ya no se hace, ya no hay esos libros, sino se realizan electrónicamente. Ahí salió la planilla mensual, después viene el PLAME, ¿no? Ha habido en el tiempo modificaciones. Entonces, lo que se va a realizar, lo que vamos a ver un caso práctico luego, es cómo se calcula. Si es que algunos lo pueden realizar en Excel, se va a realizar. Y luego, si es que lo tienen en su sistema, excelente, sería mucho mejor, más rápido, pero nunca olviden en que son responsables en verificar esa información. El hecho que ustedes lleguen a una empresa o que estén trabajando y salgan los cálculos como salgan y por el tiempo lo pasan a pago y luego se corrobora que estuvo mal, tienen, digamos, cierta responsabilidad porque han tenido que revisar esos conceptos, esas fórmulas para llevarlo correctamente, ¿no? Así como cualquier profesional, como un contador, como cualquier otro profesional, tiene que hacerse cargo desde el momento que asume responsabilidad cómo están las cosas y lo que no está acorde con lo que consideran conveniente de acuerdo a ley, de acuerdo a su criterio profesional, pues se tiene que mejorar, ¿no? No excusarse de, no, yo no supe que así estuvo el sistema, que no me dijeron que eso era mi función de revisarlo, no va por ahí, ¿ok? Entonces, menciona el de vida ley porque el de vida ley, si bien es cierto, es un beneficio social, digamos que ya le corresponde, en el 2020 ya es obligatorio realizarlo desde el primer día que ingresa el trabajador. En el PLAME se tiene que informar y en la boleta también. Entonces, por eso lo estoy consignando aquí. Ya creo que les había mencionado que hay un requisito especial, ¿no? Que tienen que el trabajador, ya
de acuerdo al, digamos, a la compañía de seguro, porque cada compañía tiene su formato, ¿ya? Su formato tienen que coordinar con el broker y se tiene que otorgar a cada trabajador para que complete sus beneficiarios, lo tienen que legalizar y ese documento archivarlo para que en el transcurso del tiempo, o si es que ocurriera alguna contingencia, entonces ese documento se le facilita a los beneficiarios. Asimismo, se tiene que subir esa información a la página del Ministerio de Trabajo, ¿no? Con el detalle de los beneficiarios, de la póliza, todo eso. Era, digamos, un pequeño comentario para que se tenga en cuenta esto, que es obligatorio, ¿no? El e-salud es un, digamos, un derecho que le corresponde a todos los trabajadores. Sin Disculpa, embargo, disculpa, Miss, para, antes de que continúe, para entender, quiere decir que lo del seguro vida ley de todas maneras tiene que estar dentro de la planilla, informando, así como salud, SENAT y SSTR, como, como el seguro de SSTR. tienes que colocarlo en una columna que indique como tal, como vida ley, ¿ya? Claro. Tienes que colocar. No es que le vas a pagar, no es que le vas a hacer un cálculo aparte y le vas a adicionar a su pago mensual. No, es informativo. Ah, ok, ¿Entiendes? es informativo, no es como el de salud que se pone para calcular, ¿no? No, lo que Que, pasa es que, a ver, te explico. Cada vez que ingresa un trabajador, ¿ya? Cada vez que ingresa un trabajador, la ley indica que tú tienes que darle, otorgarle ese seguro, ¿ya? claro. Entonces, coordinas para que la compañía de seguro lo afilie, ¿ya? Un contacto, no sé cómo puedan ustedes realizarlo, ¿ok? Entonces, cada vez que hay una alta y también cada vez que hay una baja, se comunica. Entonces, tú debes de tener un control, ¿ya? Puede ser un Excel o en tu sistema, lo que estás, digamos, actualizando, ¿ok? De tal manera que puedas tener tanta información tan precisa que no se te escape nadie. Es decir, por ahí te olvidaste de alguien, no debe haber eso, ¿ok? Entonces, cuando tú reportas a la compañía, te lo cuento desde mi experiencia, yo enviaba un archivo en Excel, ¿ok? En ese archivo se comunica los datos de la persona, ¿no? Información que necesitan ellos para que puedan otorgarle el seguro. Son datos sensibles, tengan en cuenta esa información. Entonces, envías el DNI, sus apellidos, su nombre, fecha de ingreso y la remuneración computable, ¿ok? Esa Claro. remuneración computable y sus otros datos. Luego la compañía, ¿qué va a hacer? Va a procesar esa información, ¿correcto? Procesa y luego te regresa, bueno, en este caso es por mediante correo, me regresa una póliza donde ya le dio de alta al trabajador, ¿correcto? Sí. Entonces, en esa póliza va a colocar un importe. Tiene un Bien. importe, una base imponible, un IGB y un total, ¿sí? Sí. Esa base imponible, no el IGB, sino antes del IGB, ya, esa base imponible tienes que saber de qué meses te está considerando esa póliza, ¿ok? Vamos a suponer, ahorita estamos ya diciembre, ¿sí? Le das de alta, le informas, te envían la póliza y suponiendo que te pongan 30 soles de base. ¿Por qué? Porque ellos te van a decir mínimo es 30 soles. Si me vas a dar de alta por trabajador, mínimo 30. Vamos a poner que sea 30. Pero como es 30 y te va a poner la fecha de vigencia, 1 de diciembre al 31 de diciembre. Si es así, un mes y está esos 30, significa que esos 30 es el costo del seguro de vida ley. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, en la columna de la planilla, que luego en el caso práctico vamos a ver, le vas a colocar ese monto para que de alguna manera contablemente, cuando se vea, contablemente van a corroborar que la suma total va a coincidir con el costo, digamos, contable. Y ¿Sí? en el plan, esta opción del seguro vida ley, no me había percatado. Claro, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, Y cuando sí pagas hay. por adelantado,
año, lo tienes que prorrogar en 12 meses, Claro, ¿o no? vamos a suponer que estamos en enero, ¿sí? Ujú. En enero, les comento otra situación para que tengan en cuenta. Siempre tengan bastante cuidado los vencimientos de los seguros, ¿de acuerdo? De los seguros que tengan a cargo, SCTR, Vida Ley, si tuvieran EPS, EPS u otro seguro vinculado con el trabajador. A veces los brokers, que son los que coordinas, son bien diligentes, ¿ya? Ya 2 meses antes de que venzan te están ya avisando, ¿ok? De ser así es estupendo porque te están ayudando. Pero a veces te ponen en apuros, faltan una semana y estás en ese apuro, ¿ok? Entonces, usualmente, vamos a seguir con el tema del Vida Ley. Usualmente el seguro tiene vigencia un año calendario, ¿ok? Empieza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre. Acuerdas las tarifas, ¿no? Haces un negocio y, digamos, negocias las tarifas. ¿Cuánto te va a cobrar por el tema del seguro de Vida Ley, ¿no? La tasa que te va a consignar, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que vas a hacer la renovación, ya estamos ya para enero, ¿ok? Tú tienes 100 trabajadores, ¿ya? Los 100 lo llaman trama, el Excel que te estoy mencionando, donde se coloca la información tal cual te pide la compañía. Entonces, en esa trama tú consignas esos datos. Entonces, esa información lo elevan a la compañía de seguros. Luego la compañía de seguros te envía las pólizas, ¿sí? ¿Me comprende? ¿Sí? Sí, Ya, ok. sí, Entonces, al momento de enviarte las pólizas, tienes que corroborar con los datos, ¿no? Verifica. Eso sí, les pido. Otro, otro consejo es que revisen, ¿ya? Revisen porque, bueno, también hay personas atrás de esa información que lo trabajan y también se pueden equivocar, como cualquier ser humano. Entonces hay que revisarlo y si no está conforme, informarlo para que lo corrija. Cuando ya te envían la póliza y dices, está ok, ¿ya? Está ok, ahí vas a corroborar que te ponen un importe de lo que cuesta, ya. ¿ya? Pero al momento que tú has enviado la trama, ¿sí? Me dejo entender, esa trama es Excel, como has puesto un dato que es remuneración computable y tú has convenido con la compañía de seguro cuánto es la tasa que te va a cobrar, simplemente vas a multiplicar, ¿sí? ¿Me Mm. comprendes? En el Sí, mismo Excel vamos a poner 1500, 2000, 1200, así. Pones así, y lo multiplicas por la tasa con la que acordaron. No sé si es 0.7, 1%, no sé qué tasa. Te hiciste el convenio con ellos. Entonces vas a multiplicar. Y ese total, ya, ese total que tú multiplicas por la tarifa que te va a cobrar, tiene que coincidir con la póliza que te va a cobrar. ¿Correcto? sí, Y si coincide sin IGB, naturalmente, excelente. ¿Me ya. entiendes? Ujú. Excelente. Ahora, ¿qué te sirve ese dato? ¿Te sirve? A ver, si estás en enero, te va a cobrar esa tarifa, obviamente que lo vas a multiplicar para que te coincida con la póliza. Si la póliza dice la relación de los trabajadores del seguro vida ley correspondiente del periodo 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023. Naturalmente que el monto total te puedes asustar porque voy a decir tanto, sí, pero es un año, ¿me entiendes? Entonces, en tu Excel que has puesto tienes que multiplicarlo por 2, ¿sí? Para que te cuadre, ¿sí? Claro. Ya. Entonces, pero el mensual, el que has calculado mensual, ya, ese mensual, ese dato mensual, ese es el que vas a colocarlo en tu planilla. ¿Me entiendes? Ok. Sí, sí ¿Sí? entiendo. Pero ya ese dato en la planilla simplemente es informativo porque ya la empresa le pagó a la compañía de seguros. No es que le vas a poner en la planilla para que le des un plus al trabajador, porque ya contrataste ese seguro y al seguro es a quien tú le pagaste. ¿Me entiendes? Claro, es como Es salud. Es un aporte adicional que la empresa ha hecho para Mm. beneficio del trabajador. ¿Ya? Ok. Entonces, voy a seguir. Gracias. Ya, a ti, gracias. Bien.
Entonces, el e-salud y el EPS. En el tema, en los aspectos sociales, diría, de salud, en este caso ya es más que sociales de salud, el Estado también ha previsto que todo trabajador tiene que contar con una protección, ¿no? Para enfermedades y ser atendido, porque la salud es un derecho de todo ciudadano, entonces no puede desprotegerlo a un trabajador. Entonces, tengo entendido que en el caso, solo en el caso de las MIPES es opcional trabajar con el SIS, ¿no? Que hay una parte que asume el empleador y una parte que lo asume el Estado. Pero en los demás casos, en las pequeñas empresas, en el régimen general, ¿no? Ellos tienen que contratar el de salud, tener, digamos, un aporte obligatorio en el salud. En algunos casos también, algunas empresas pueden optar por una EPS, ¿ya? Una entidad prestadora de salud. eh, es un tema que te tendría que hablar en una clase especial porque hay una particularidad, un proceso, es decir, que los trabajadores desean que ser atendidos por una clínica, ¿no? Ya no irse a la salud, y en esas clínicas tienes que coordinar también con un broker que ve este tema y luego pasar un procedimiento, un concurso, donde vienen las propuestas de toda la red, ¿no? De clínicas. Bueno, más que clínicas es una red de seguros, ¿no? Por ejemplo, tienes Pacífico, tienes RIMAP, ¿no? Tienes La Positiva, en fin, todas las compañías vienen y te presentan una propuesta y los trabajadores vuelta en el proceso van a elegir y luego ya, pues, ¿no? Entonces empiezan ellos a firmar el convenio, se afilian y dependiendo de los importes, si son tarifas, a ver, si sus remuneraciones son bajas y las tarifas son altas, pues ahí va a implicar, de acuerdo a un cálculo que es grupal, le estoy dando un enfoque general, por si acaso que esto ya es un tema aparte. Entonces ahí puede haber descuentos, ¿no? Descuentos adicionales que ya no alcanza, digamos, la cobertura del e-salud, que solamente el 2.25 te puede ayudar en ese importe de la factura, pero ese exceso ya lo tiene que asumir el trabajador o la empresa, si es que la empresa lo quiere asumir, pero usualmente lo asume el trabajador. Esto generalmente se aplica a los trabajadores que tienen mejores condiciones económicas como para poder cubrir esto, ¿no? O algunos que están llevando un tratamiento especial, saben que en el salud tiene una demora, entonces van a aplicar ahí en un seguro en EPS. ¿Okay? Entonces, aquí también es obligatorio la aportación al de salud, que es el 9%, y que el mínimo es el 9%, pero de la remuneración mínima, ¿no? Hace muchos años recuerdo que si estabas en tiempo parcial y tu remuneración era la tercera parte del sueldo mínimo, era el 9%. Entonces, por ahí Salud hizo unos ajustes y verificó de que no sostenía, ¿no? Un tema económico para poder atender, ¿no? Los gastos propios de la salud. Entonces, ahí pusieron ya un mínimo, ¿no? Luego viene el Senati, que es también un aporte, pero ese Senati es de acuerdo a algunas condiciones que te ponen, ¿no? Aquí voy a compartir, a ver, contribuciones del Senati. Aquí está en una página que lo pueden corroborar. Es una aportación, es el 0.75 que viene del año 1997. Solamente condiciona a aquellas empresas que realizan actividades industriales, ¿no? Que están en una categoría que se tendría que revisar y que realizan también labores de instalación, reparación y mantenimiento, ¿ya? Y tienen que tener como mínimo, perdón, más, no como mínimo, más, de 20 trabajadores. ¿Ya? 20 trabajos. También te dice que si quieres hacerlo voluntario, lo haces voluntario, ¿ok? Y digamos, este aporte al Senati, que es el 0.75, es sobre los ingresos afectos. Tiene un plazo, de acuerdo a un cronograma, ya este es hasta antiguo, pero el cronograma es dentro de los 12 primeros días hábiles del mes siguiente. O sea, lo del mes de noviembre tienes
tendríamos que contar 12 días hábiles del mes de diciembre para saber que ese es el plazo. Para eso ya también las empresas que saben que están obligadas tienen que inscribirse en el SENATI, el SENATI, y el SENATI le va a otorgar un código, ¿ya? Entonces hay un enlace en la cual registran los pagos, ¿ya? Es como una plataforma, ingresan así como la SUNAT que tienes tu clave, todo igual, tienes un acceso en la cual ingresas y cumplen, ¿no? Informan, ¿no? Remuneraciones de tu planilla, cuántos son de mantenimiento, cuántos son de actividades industriales, la cantidad de números y pones el importe. Eso es SENATI, ¿ok? Entonces, no es todas, no están obligadas. También les quería comentar que también SENATI está a disposición de hacer auditorías en las empresas. En una ocasión viví esa experiencia, que llegó una persona encargada de SENATI y empezó a pedir información para corroborar que los aportes estaban correctamente calculados, ¿ok? Entonces, no es cualquier pago, hay que tener cuidado también y cumplir, ¿ok? De ahí viene el SSTR, que es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Este seguro tampoco está obligado a todas las empresas, hay una lista de acuerdo a las actividades de alto riesgo, por ejemplo, las de minería, entonces, y entre otras, hay que revisarlo en un listado si es que está en obligación. Otras empresas, a pesar que no están obligados por ley contar con este seguro, lo tienen en función a una evaluación o un diagnóstico interno que tienen por el grado de siniestralidad. Por ejemplo, una empresa industrial, ¿no? Donde sus trabajadores están expuestos a trabajar con maquinarias, ¿no? O algunas empresas, inclusive de transporte, ¿no? Que tampoco están obligados, la norma no les obliga a que tengan ese seguro. Sin embargo, saben que las probabilidades que han tenido o han ocurrido y como al ocurrir un accidente, el empresario, la empresa está en obligación de atenderlo. O sea, de repente no te obligan a tener el seguro, pero tú tienes que hacerte cargo de todo lo que viene, ¿no? A diferencia del que está obligado, el que está obligado de todas maneras va a hacerse cargo, pero si no lo tiene el seguro le viene otra sanción. Ok, entonces este seguro complementario de trabajo de riesgo, parecido a los otros seguros que ya les comenté, el seguro de vida ley o el de la EPS, se coordina con generalmente se coordina con un tercero. También hay con el E-Salud. Ya la ley también te permite que contrates al E-Salud para que cubra este seguro, ¿ya? Pero usualmente he visto más que contratan compañías de seguro, ¿ya? Entonces, a ver, les voy a comentar de esta manera, ¿no? En las compañías de seguro tienen dos pólizas ahí. Tienen una que corresponde para atención médica, es decir, si ocurre un accidente en la cual el trabajador va a ir a cualquiera de las clínicas y ahí le van a dar las atenciones médicas, los gastos médicos, la hospitalización, los medicamentos. Esa es la que se activa el seguro por salud. Y el otro sería por pensiones, producto de ese accidente, eh, eh, genera invalidez o puede haber un fallecimiento, entonces ahí es donde se va a activar el otro seguro, ¿ok? Y ahí son también las tarifas, son acorde a la evaluación que la compañía de seguro le realiza a la empresa, ¿no? Te van a evaluar la siniestralidad, ¿no? Te evalúan varios aspectos que toda compañía de seguro lo hace. Y ese es el seguro complementario. También lo he puesto acá porque en la planilla también hay una columna que le vamos a informar, ¿ya? Y ahorita voy a desarrollar un caso práctico, un básico, digamos, como para poder entender inicialmente, poco a poco, en el transcurso del ejercicio les voy a poner otras situaciones para que un poquito más se haga dinámico, ¿ok? Bien. Aquí, elaborado, ya he diseñado para los que trabajamos en Excel. Los que tienen un sistema es mucho más rápido, inclusive porque ya están las fórmulas, están ya precisadas
internamente en el sistema. Lo que sí tenemos que dar es mantenimiento de manera mensual. Es decir, si ya cerraste la planilla, en este caso se cerró la planilla de noviembre, entonces das de alta un nuevo periodo que es el de diciembre. Al dar de alta, muchos sistemas ya están, digamos, adaptados con ventanas que te van saliendo, ¿no? Opciones, por ejemplo, te pregunta la FP, ¿no? Es la misma la del mes pasado, porque a veces si es la misma se va a mantener y no va a variar. Caso contrario, tendrías que actualizar, ¿no? Te puede preguntar, no sé, algún dato que sea relevante para la planilla según el proceso interno que se tenga, ¿no? Por ejemplo, te puede preguntar, ¿tienes algún ingreso, ¿no? De personal, ¿no? O tienes algún CS, ya esos temas ya es gestión interna, ¿no? Pero si no lo tienes, lo vas a tener que diseñar con un archivo en Excel. No es complicado, o sea, no es tan complicado. Sí tienes que tener habilidades acá de dominio para que puedas correctamente hacer las fórmulas y también conocer la legislación y saber cómo se aplica en cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, cuando voy a hacerlo columna por columna, me voy a ir desde de la izquierda a la derecha, ¿ya? Para poder explicarle poco a poco. Al momento de elaborarlo, primero hay que revisar quiénes están en este mes trabajando. Y si estás haciendo el cierre de mes, estoy haciendo un ejemplo de cierre de noviembre, tienes que corroborar quiénes hasta ese día que vas a pagar están activos. Es por ello que tienes que tener en cuenta los cortes. Tienes que verificar con los encargados de cada sucursal, de cada sede, de cada ciudad, si es que ha habido algún movimiento. ¿Por qué? Porque si realmente alguien ya no labora y le vas a volver a pagar, ten cuidado, ¿no? No le dices de repente de baja, no hiciste su liquidación y te metes también en un problema laboral. O, por ejemplo, ingresó alguien y todavía ni siquiera firmó contrato. Uy, ahí es un problema, ¿ok? De repente alguien ingresó, tampoco, como no firmó contrato, no te facilitó su cuenta de haberes, no, de repente quiere afiliarse a una FP y te mueve ahí los tiempos, porque también es laborioso estar dando de alta, ¿no? Das de alta en el tal registro, le haces el contrato, luego tienes que corroborar el sistema pensionario, luego tienes que ver los documentos que tiene hijos, tienes que ver el seguro de vida ley, entonces se te hace laborioso, entonces hay que tener cuidado. Entonces aquí vamos a suponer que ya tienes esa información corroborada. Entonces acá ponemos el nombre del trabajador. Luego le pones los datos, ¿no? Su fecha de ingreso, vamos a suponer que sea el 2 de noviembre. En este primer punto vamos a ver, ¿ya? La columna F. Entonces, la remuneración básica corroboras de acuerdo al contrato. En este caso, he puesto que sea 2.500, se me ocurrió. Pero como ingresó el 2 de noviembre, tienes que verlo cuántos días le vas a pagar. ¿Ok? Si lo hacen de manera manual, como es un Excel, hay que corroborar ese dato. ¿Cuántos días se está calculando de acuerdo a la fecha de ingreso? ¿Por qué? Les digo, porque puede ser que algunos trabajemos de manera manual y estemos copiando y pegando una información del mes pasado. Si suponiendo este trabajador ha ingresado el 2 de octubre, vamos a suponer de este año, y todavía te sigue una base, si se dan cuenta acá en la fórmula, estoy tomando como si fuera la de noviembre, la de octubre. Entonces ahí sería en base a 30 días, ¿no? Aquí en este caso, por el ejemplo, puesto que es una falta, pues me sale un día menos. Pero si toman, como les repito, una información del mes anterior, copian y pegan, si copian y pegan, revisen todos los datos nuevamente. Por eso el Excel también es un poco más laborioso que el sistema, porque esos datos tú tienes que cambiarlos o ver la fórmula, una fórmula específica para que esta base esté en función a la fecha de ingreso, también lo puedes trabajar, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que ya, lo dejo como 2 de octubre, ¿ok? Tienes el básico, tienes la base, acuérdate la base también revisar. Aquí las horas está por fórmula, se entiende que si es un día que elabora, son 8 horas, ¿no? Días no laborados, en este caso he puesto que Disculpa, una octubre falta, no es con 31 días, ¿no debería estar 30 ahí la base?
¿Cómo? El mes de octubre no tiene 31 días, no debería ser por 30 ahí la base, o sea, No, lo que pasa es que en una planilla, a ver, ya que me has mencionado, en una planilla se calcula en varios días las remuneraciones, ¿ya? Y si entonces no va. tiene, por ejemplo, se ha ingresado, a ver, se ha ingresado el 2 de octubre, suponiendo que ha ingresado el 2 de octubre, ¿Ya? simplemente de los 30 días restas los días que no laboró. Claro. En este caso, si ha sido un día, entonces quedarías como 29. Y en ¿Sí? febrero, ¿cómo lo hacen? También Ya, por en 30. febrero, ya, ahí hay una particularidad en esos meses. Te tienes que distinguir en días laborados y días no laborados, ¿ya? Te ¿Ya? dice la norma. Si suponiendo, eh, siguiendo el caso de febrero, ¿te parece mejor si avanzo esto y luego voy a esto para poder terminar acá la idea? Porque si no me voy, ¿ya? Sí, Espérame un ratito, ¿ya? Para terminar acá, ya lo tengo acá anotado. Ok, entonces en este caso he puesto que la falta es un día, ¿ok? Es una falta que te reportaron y esa falta se ha corroborado en la asistencia, ¿ok? Acuérdense que si suponiendo también indica que hay un tema de horas extras, también tienen que corroborar que haya la marcación, ¿ok? Que esté correcta. Entonces también hay un dato que es, voy a poner más ancho, que no sea tan, ya, acá. Acá, por ejemplo, ya tiene una falta, ¿no? Acá no hay descanso médico, acá no hay subsidio, y te indican que ese trabajador en el mes ha hecho 15 horas, o sea, después de su horario, se ha quedado 15 horas en el mes que están dentro de las 2 primeras horas. Y hay algunos días que ha sido a partir de la tercera hora, entonces va en esta categoría, ¿no? También te informa que llegó un feriado y que fueron 6 horas nomás que desarrolló. Entonces también tienes que colocarlo. Acá le he puesto el dato en horas, no en días. ¿Ok? Y luego te hace el cálculo. ¿Cómo te va a calcular? Te va a calcular en función de tu remuneración, ¿ok? Los 2.500, ¿no? Estos 2.500 lo tiene que dividir entre 30, ¿ya? Y multiplicarlo por los días de laborados, ¿ok? Entonces, en este cálculo, que es lo mismo, lo que está aquí en fórmula, mira, lo divide entre 30 y lo multiplica por los días laborados. O sea, las licencias, todo eso, ¿no? Por esta base. Días laborados, también las licencias y descansos médicos, ¿no? Que es su derecho que le corresponde pago. Entonces, te hace un cálculo acá. Luego también tienes el dato que tiene hijos menores de edad, ha sido sustentado, entonces le vas a consignar su asignación familiar. Y luego la siguiente es una fórmula que le vas a agregar de las horas, estas son los números de horas. Entonces aquí ya es un dato monetario, ¿ok? Entonces, ¿cómo es las horas extras? Le calculas, dice la ley, que lo vas a considerar la remuneración básica. A ver, voy a hacer acá. Para sacar este monto, que está ahí en fórmula, consideras la remuneración básica, según el caso que tenemos, la remuneración básica, la asignación familiar, ¿ok? La remuneración básica es esta, ¿ya? ¿Aquí la asignación familiar? Sí. Entonces, ahí está. ¿Qué haces? Sumas. Esta es la base para calcular la hora extra. Entonces, el valor, el costo, ya por día, primero. ¿Cómo lo haces? Este valor lo divides entre 30, ¿sí? Ahí ya determinas el valor por día, ¿sí? El básico más la asignación es tu base computable. Luego determinas el costo por día y lo divides entre 30. Y luego determinas un costo por hora. Costo por hora. Entonces sería esto entre 8. ¿Sí? Pero
Ese es el valor que es el costo por hora, 10.84. Aparte, te dice que para que consideres el 25, si haces horas extra dentro de las 2 primeras horas del turno, ¿no? Fuera del turno, entonces tendrías que considerarle con una sobretasa, ¿no? Entonces, extra el 25% sería por 1.25. ¿Sí? Y luego lo vas a multiplicar por el número de horas. ¿Cuáles son los números de horas acá? Son 15. ¿Sí? Entonces multiplicarías el costo por el número de horas. Y es lo que está acá, 203.32. ¿Sí? Entonces, acá tendrías que aplicar fórmula, ¿no? ¿Qué va a considerar? Tu remuneración básica, tu asignación, esa es la base, y luego lo determinas el valor, en este caso le echo paso a paso, ¿no? Entre 30, luego entre 8, que se entiende que son 8 horas al día, y ese es el valor. Y ese valor le multiplicas por 1.25 porque estás en este tramo, y lo multiplicas, ese es por una hora, pero como ha hecho 15, lo multiplicas por 15. ¿Y cómo sería para el otro, para el 35? Sería el costo por hora por 1.35. ¿Y cuántas horas ha hecho en el 35? Tienes acá el dato, 5 horas. 5 horas. Entonces voy a multiplicar. El costo por hora en sobretiempo con el 35% por 5 horas sería 73.20, ¿no? Redondeando. Vamos a redondear. Ahí está, 73.20. Y ahí está. Eso ya es fórmula. Luego estamos en el caso de las pago, bueno, aquí no hay licencia con goce, acá tenemos el feriado. ¿Cómo se calcula el feriado? También hay una fórmula. Acá indica, te da el dato que son 6 horas de feriado, ¿ok? Entonces, el valor del feriado, tomando en cuenta esta base que está acá, vamos a ver el feriado. El feriado. El feriado se paga por el día del, o sea, primero son 3 remuneraciones, como dice la norma. Uno ya está en su remuneración, o sea, en la base que se calculó, ya está. Sería pagarle el adicional, el plus. Por el feriado sería 1 por trabajar y 1 por la sobretasa. Entonces sería, si ha llegado a laborar, el costo por día sería por 2. Por 2. O sea, si llega un día a laborar, ya no le va a costar 86.75 todo el día, sería 173. ¿Sí? Pero acá como me ponen el detalle que solamente fueron 6 horas, entonces le calculo el feriado por horas, ¿no? ¿No? Feriado en hora. ¿Cuánto sería en hora? Sería entre 8. Pero ¿cuántas horas ha hecho? No ha hecho una, ha hecho 6 horas. Entonces vamos a multiplicar por 6. 130.3. Ahí está. Repito. Si la base para calcular es esta, la tengo que determinar, como está aquí en horas, le tengo que sacar en horas. Entonces, el feriado, por trabajar el feriado, va a valer del costo por día, va a ser el doble. O sea, el doble de lo normal que uno trabaja. Y si yo gano, suponiendo 3.000, entonces, si gano 3.000 por día, mi valor es 100. Pero si yo me voy a trabajar un feriado, entonces ya no me van a pagar solo 100 soles, me deben de pagar 200 soles por ese día. Pero si yo me voy por horas, entonces esos 200 soles lo tengo que dividir entre 8 para sacar el valor de una hora en feriado y lo multiplico por 5 horas o 4 horas según lo que presta el servicio. En este caso sería por 6, por eso sale este monto. ¿Ok? Luego, bueno, en el caso de acá no hay un caso de subsidio, ¿no? En vacaciones tampoco le voy a poner acá el caso. Y ya determino una remuneración, que sale esta cantidad, que va a sumar, ¿no? ¿Qué me va a sumar? Me va a sumar todos los ingresos, ¿no? El sueldo, el sueldo es de, como vimos inicialmente, todo lo que ha sido contraprestativo, ¿no? Lo remunerativo, incluido lo legal, es decir, si ha habido licencias, ¿no? Está, digamos, ahí sumando.
Luego tenemos la asignación familiar, que es un beneficio, que no está en función a los días laborados, está en función a simplemente ese mes que esté, digamos, activo el trabajador, le vas a entregar. El otro es las horas extras, si es que ha obtenido. Tener en cuenta que esa información ustedes lo pueden corroborar con su registro de control de asistencia, ¿no? Tienen que tener el soporte del personal que tenga a cargo en cada sucursal para que esa información sea precisa. Igual que los feriados, ¿no? Luego, una vez que tengo esto, lo sumo. ¿Ya? En teoría, tiene un ingreso de 2.925.81, calculo. Ahora, luego el otro paso es los descuentos de ley, tal cual hemos visto en el ejercicio. En el caso de los descuentos de ley, tenemos la ONP, la FP, según corresponda, ¿ya? Entonces, la ONP es el 13% y la FP de acuerdo a la FP. ¿Cómo van a hacer esto? De acuerdo a la información que tengan del DNI del trabajador, corroboran en la página web, voy a ver si acá lo tengo, esta creo que es aquí, ingresan a los servicios de la SBS, ¿ok? Colocan sus datos, ¿no? Empiezan a hacer la búsqueda y de ahí le va a salir una ventana con los datos del trabajador. Corroboren que sea esa misma persona, puede haber un homónimo, ¿ok? Tengan cuidado con los homónimos, chequéelo, ahí está el CURPS, ahí está la FP a la que pertenece, ¿no? Luego de eso, viene esto, ya. Luego de eso, suponiendo que determinen que este trabajador está en una FP, ¿ok? Y le pones que está en hábitat mixto. Entonces yo acá he puesto con fórmula para que no tipear cualquier otro, no hay espacios en cualquier otra opción y me mueva el tema de fórmulas o de cálculo. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, hábitat mixto, ¿ok? Pero, ¿qué me falta aquí? Me falta, como les dije en un inicio, cuando se abre un sistema, tienes que actualizar, que estos datos en el siguiente mes correspondan al mes que vas a elaborar, ¿ok? Entonces, aunque esto debió haber sido primero, ese dato, ¿dónde consigues? Aquí te vas, aquí, a la página de la SBS, tú consignas comisiones, puedes colocar ahí en el Google, colocas comisiones y primas, así como está acá, ¿no? De la FP. Y te sale y te puedes ver que está de la SBS. Aquí pulsas, por ejemplo, si ya estamos, en este caso vamos a hacer un ejercicio de noviembre, pones noviembre de 2022, y acá le pulsas buscar. Al momento que tienes que carga, corroborar que aquí sea la información de la de acá. Pueda que tengas problemas con el internet. Le digo eso porque eso también puede pasar. Tienen problemas con el internet y dicen, no, pero yo le he corroborado. Sí, pues, pero no cargó bien. No cargó bien y estás teniendo información de otro mes que no es. Entonces, aquí con este dato, ya, este dato lo vamos a poner por acá, que es este. ¿Ok? Y vamos a actualizar. Vamos a actualizar. Entonces vas a colocar, por ejemplo, el aporte obligatorio para todos es el 10%, todas las FPs, que está acá, 10%. Luego tienes la prima de seguro. Ya, la prima de seguro es la cobertura que se le da en el caso de fallecimiento, le cubre los gastos de sepelio, el cajón, ¿no? Y también otorga un reembolso, diría, ¿no? En el caso de los gastos velatorios, ¿no? Que también tiene la salud, pero en la FP es mayor el importe. Entonces, eso es todo lo que corresponde al seguro. Ahí es también, la prima de seguro es igual para todos, es 1.74. Y luego vamos a ver la otra parte, ¿no? La comisión, ¿ok? La comisión variable. La comisión variable en el caso de la FP Habitat, aquí voy a cortar un poco, vamos a poner acá. La comisión variable sobre el flujo, en el caso de Habitat, esta es esta del flujo. 1.47 es aquí, ¿ya? Después en integra es 1.55. Pone en prima es 1.60. Luego tienes en pro futuro 1.69.
Y luego viene lo otro, que es cuando estás en el sistema mixto. ¿Ok? En el sistema mixto, ahí hay dos, que es la del flujo y la del saldo. Quiere decir que ahorita los que se afilian a la AFP inmediatamente van a este sistema mixto. Quiere decir que lo del flujo significa que en tu planilla te van a descontar, si estás en una AFP acá, el 0.23. Pero al fin de año, cuando ya la AFP tenga consolidado tus aportes, te va a pagar otro importe que es sobre el saldo, que está en esta columna. Este sobre el saldo, la empresa no lo va a ver cuánto te paga. Ahí eso lo ve cada afiliado de la AFP, ingresa con su clave y ahí corrobora cuánto la AFP está cobrando, perdón, te cobra, o sea, te va a descontar. De todo el monto acumulado que tenga a fin de año, te va a cobrar según la FP 1.25, 0.79, 1.25 y 1.20. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá en Integra en la planilla lo que es comisión no te cobran, pero al fin de año sí te va a cobrar 0.79% de todo el fondo que tenga. En cambio, por ejemplo, Habitat te cobra un 0.23 y también te va a cobrar a fin de mes inclusive más que prima. Ahí no se dejen guiar mucho de cuánto descuenta uno y otro. Hay que ver quién es más rentable. ¿Ya? La que es más rentable, si bien es cierto, te pueden cobrar acá, descontar, pero te va a dar otros ingresos adicionales de tu fondo. Entonces, eso también te puede favorecer. Entonces, hay que mirarlo, sopesarlo, ¿no? O sea, ver quién me descuenta más versus quién me da más rentabilidad y cuánto me conviene a mí, ¿ok? Eso les digo por si acaso les pregunten digamos, sus trabajadores, entonces tengan una idea. Entonces, Habitat estaba en 0.23, Integra no hay, Prima 0.18 y Profuturo 0.28. 0.28. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esta información, se corrobora aquí los datos. ¿Ok? Ya, le he puesto Habitat y aquí está, digamos, ya por fórmula, me está aplicando. Ah, y la remuneración máxima. Esta remuneración es también importante por si acaso tengan un trabajador que gane más que esta cantidad, más de 11,000. 11,238.83. Puede haber. Es para todas las compañías, tiene el mismo importe, la comisión máxima. ¿Ya? Si es que gana más de esta cantidad, sobre esta base va a calcular lo que es la prima de seguro. Esta. No, perdón, la comisión. Ay, ¿cómo está acá? Ah, es que este es Habitat, por eso está mal. Ya, esta es la máxima asegurada. Bien, luego vemos la renta. Una vez que vemos la FP, ya está actualizado, está con los topes, se tiene que corroborar lo que es la renta. Si es que, por ejemplo, en este caso, como es un trabajador que gana más o menos más de 2.500, más de 2.500, un ejemplo, ¿no? Y ha tenido en el año utilidades, por ejemplo, ¿no? Entonces ya sobrepasó las 7 UITs y te determina que haya un descuento de 40 soles. ¿Ok? Eso es un ejemplo. Ya esto va a variar según el cálculo que se tiene que hacer con la información. Como ya he visto en renta de quinta, tienes que visualizarlo, en este caso, información histórica que tengas de enero hasta octubre, más la de noviembre, más la que vas a proyectar en diciembre, más la gratificación que te falte también proyectar en diciembre. Todo eso sumas y ves si es que superan las 7 UITs, ¿no? Vas así haciendo el cálculo. Y de ahí determinas que para el mes de noviembre te resulta 40.70. Luego, si es que hay alguna orden judicial, la tienes que contemplar, ¿no? Si no, no. El seguro de vida, esa luz seguro de vida es más vida contra accidentes, ¿ya? Más vida contra accidentes. Este seguro de más vida contra accidentes es opcional, no es obligatorio. El E-Salud, dentro de sus seguros que tiene, ofrece a todos los trabajadores
que deseen tener un seguro adicional que es indemnizatorio, se llama vida, es decir, solamente en el caso, contra accidentes, solo para fallecimiento por causa de algún accidente, cualquier naturaleza, te indica que te afilias con 5 soles nomás de descuento mensual, te cubre digamos, una eventualidad de 67,000 aproximadamente es el monto, ¿no? Entonces, muchos optan que se les descuente porque consideran que 5 soles no es mucho mensual y ya con eso aseguran a su familia, ¿no? Entonces, aparte, si fallecen por accidente, cualquier accidente de casa, de trabajo, de cualquier lado y en cualquier día, aparte del beneficio que tiene el seguro de vida ley, que la empresa es la que le paga, ¿no? Tienen este seguro, ¿ya? El seguro de vida contra accidentes. Entonces, están ampliando, ¿no? Las coberturas. Pero es opcional, ¿ya? Y si es opcional, pues tiene que el trabajador firmar el formulario solicitando que se le descuente, ¿no? Y ese formulario comunicarlo a la compañía de seguro de Le Salud para que ellos tengan en cuenta los beneficiarios. En este caso, sí se tiene que entregar a Le Salud, al área correspondiente, el formulario de beneficiarios. Ellos sí te piden que lo hagan antes, o sea, cuando ya se inscribieron. En cambio, el seguro de vida ley, el de vida ley que la empresa está obligada, las compañías de seguros no lo reciben. Ahí la empresa lo tiene y cuando ocurra, ahí es donde se le entrega a la compañía. Esa es la diferencia. Luego EPS no hay, en este caso no le he puesto, ¿no? Esta información no tiene convenios con el comedor. En este caso de concesionarios, quiero precisar algo. El caso de concesionarios, algunas empresas cuentan con comedores internos que son terceros los que realizan, ¿no? Y bueno, en usos y costumbres, cuando vemos un comedor, muchos compañeros suelen consumirlo ahí y como no desean estar diario, estar pagando, no tienen esa costumbre, digamos, sino prefieren hacer una cuenta y que luego a fin de mes cuando le paguen ya lo cancelan, ¿no? Algunos tienen ese sistema, ¿no? Entonces, y digamos, con la finalidad también del concesionario de tener mayores ingresos, ¿no? Y saben de que como son trabajadores de ahí, de ese lugar, le hay una cierta garantía de que no va a ser un dinero que lo pierdan. Entonces, hacen convenios con las empresas donde trabaja el empleador, que es en las mismas instalaciones, ¿no? Esos son convenios que tienen que ser formales, donde la empresa y el concesionario acuerdan. ¿Qué acuerdan? El concesionario se compromete, ¿no? Con la empresa a brindar un servicio de calidad, ¿no? Y a tener productos también de calidad, entre otros, ¿no? Y la empresa se compromete a poder realizar esas retenciones o esos descuentos por consumo, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. El primer requisito es que el trabajador le firme el documento de autorización de descuento para que le pueda ejecutar en el mes. Solo con esa condición le puede descontar. No es solamente el acuerdo que tenga el comedor, ¿no? El concesionario con la empresa, sino tiene que haber una autorización del trabajador. Algunas ocasiones, si es que no está la autorización, el trabajador puede ir a hacer problemas a quien desarrolla la planilla. Se va y le dice, ¿por qué me han descontado tanto? No, es que eso me ha dicho el comedor. No. No basta lo que diga el concesionario. El concesionario se puede confundir también, ¿no? Entonces, el trabajador tiene que autorizar, o sea, es decir, ver su cuenta y decir, sí, efectivamente yo consumí, ¿no? Corroborar. Y es ahí donde ya con esa firma del documento mensual ya le puedes aplicar ese descuento. De esa manera, si es que hay un cuestionamiento que el trabajador te diga, no, así no ha sido, entonces le puedes mostrar, mira, acá está firmado. Muchas veces también ocurre que se confunden o se olvidan, ¿no? Entonces, ya viendo el papelito, como dice, el papelito manda, como dijo un señor, pero no tan así, simplemente tienes el sustento, tienes la evidencia. Entonces, ya con eso tú respaldas tu trabajo. En este caso no hay un concesionario. Si lo hubiera, le aplicas y luego a fin de mes la sumatoria de todo, ¿no?
digamos, el concesionario, si es el mismo, si es un solo concesionario, sumas y luego lo depositas a la cuenta de quien corresponda, ¿no? Del concesionario, y con eso ya saldas, ¿no? Un pendiente con ellos. Los préstamos internos también, como ya hemos comentado, puede haber préstamos internos por cuotas que hayan hecho algún acuerdo con el trabajador. Hay que verificar los plazos que se consignan, ¿no? En qué periodo se está afectando, desde cuándo. Los adelantos, que pueden ser planillas que se ha pagado quincenal, ¿no? Por ahí surgió una necesidad que sale como adelanto y se va considerando, ¿ok? Luego, las sumas, las deducciones, es decir, todo lo que se retuvo, ¿no? Descuentos, ya sea la OMP, la FP, si es que estuvo, la renta de quinta, todo eso lo consignas acá. Y el neto es lo que le vas a abonar. ¿Cuál es el neto? El neto es la diferencia, ¿no? La diferencia de los ingresos menos todo lo que le has descontado o lo has retenido, ¿no? O lo que le estás reteniendo, ¿no? Entonces le consignas ese neto y de ahí viene un cálculo adicional que se llaman los aportes. Estos aportes que también se consigna acá porque tienen un efecto o una obligación a realizarse en el plano, ¿ok? Entonces tienes que colocarlo, ¿no? El e-salud, que va a afectar remuneraciones, ¿no? Remuneraciones, tienes que ver los conceptos que afectan a e-salud. Acá le he puesto, en mi fórmula le he puesto así, le he puesto que es toda la remuneración de acá, menos aquellos conceptos que no son afectos. Por ejemplo, en este caso, no afecta para los que tienen subsidio, ¿ok? Los que tienen subsidios no está afecto a e-salud. Tampoco la canasta navideña tampoco está afecta a salud. La movilidad, refrigerio, la bonificación inafecta. No está afecta a salud. Por eso en mi fórmula le he puesto así. De ahí tiene Senati, un caso típico también, los que corresponden, conceptos que corresponden, las remuneraciones, menos esos conceptos inafectos, ¿no? Subsidios, eso no aplica a Senati. El SCTR, de acuerdo al ejemplo que he puesto, no le he puesto el importe, pero si tuviera, si el trabajador estuviera en una actividad de riesgo, le puedo activar el SCTR, ¿no? A la compañía de seguro, entonces aquí le tendría que consignar el importe, ¿no? El Vida Ley, aquí el Vida Ley sí hay que ponerle, porque hay una obligación. Entonces vamos a suponer que sean 7 soles en ese mes, ¿no? Que en 12 meses me han cobrado 84 soles, eh, y que lo prorrateo, ¿no? En el mes me sale 7, sin IGB, naturalmente. Entonces le estoy poniendo un valor que corresponde y que este dato le voy a subir al plan. Es un dato adicional que lo pongo de inasistencia para poder esa información subirlo al plan, ¿ya? Pero no tiene un efecto ahorita en el cálculo. Entonces, así, tenemos una situación muy cotidiana, digo yo, que puede suceder, ¿no? Tener en cuenta que estos datos, verificar fórmulas, verificar las bases, verificar si es que tienes, si te llegó en el mes de repente de alguien una, una orden judicial, cuidado, hay que mirar, ¿no? Lo que está, si vas a afectar, ¿no? Si tienes, por ejemplo, un préstamo interno por ahí que le otorgaste a alguien, acuérdate, ¿no? Ten tus controles, lo consignas, ¿no? Si ya tienes un concesionario, están firmados los documentos, pueden algún compañero de otra sede decirte, sí, el señor tiene que pagarle al que nos provee el almuerzo y le debe demasiado y el trabajador, no, y el señor del comedor ha venido a cobrarme, entonces tienes que descontarle. Momento. Ojo, los descuentos tienen que ser autorizados por el trabajador, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado si es que le vas a depositar a cualquiera, tienes que hacer un acuerdo, un convenio para que te evites un problema laboral, ¿ya? Entonces, si el trabajador al final te va a decir, no, yo no te voy a firmar nada, que así no es, que el señor me está cobrando de más, yo no le he consumido, tú no puedes aplicarle, no tienes por qué comprometerte con terceros, algo que no es legal, ¿ok? Entonces, voy a contestar la pregunta que quedó pendiente de la compañera. Por acá lo anoté. Por acá, por acá.
acá, los días laborados y días no laborados. Permíteme, yo tengo justo un material bien didáctico y te lo voy a compartir ahorita, ¿ya? Permíteme un ratitito, te lo busco ahorita para poder resolver este caso. ¿Qué les pareció? Muy bueno, gracias. Qué bueno que te haya parecido bien. Cada uno tiene sus propias vivencias, sus propios conceptos. Quizá en el transcurso del tiempo podemos laborar inclusive en otras empresas, pero la metodología es la misma. Es decir, el criterio de que cuando vas a descontar a alguien, tienes que ser autorizado, que tienes que tener los convenios, porque te puede implicar posterior observaciones cuando viene inspecciones laborales y no tengas sustentos. Yo he escuchado de algunas personas que están en apuros, inclusive algunos hacen acuerdos con las compañías de seguros, ¿no? Hacen convenios de descuentos por planilla, no sé si alguien lo ha pasado, y te dice inclusive descontarlo todo de la liquidación completo, ¿no? Eh, Te ponen importes altos mensuales y hay un tema también que nos lleva a reflexionar cómo estamos viendo el porcentaje que es como es alimentario, no puedes tampoco descontar, así te autorice, ¿no? Así te autorice, sí, descontame los 1.000 soles, ¿no? Tener un poco de criterio ahí porque le puedes generar ahí un daño, ¿no? Un momento complicado y luego se puede complicar en sus labores, ¿no? En su trabajo, ¿no? Estás ahí, estás gestionando mal el tema financiero. Aunque no es una obligación de la empresa ver el tema financiero, pero hay que manejarlo con cuidado, con pinzas. A ver, estoy buscando ese dato que me parece que estaba por acá, el material que A está mí me bien. comienzo en enero, me aseguran todo el año, ¿no? Obviamente, porque pagan anual el seguro vida ley, me refiero. Me Ya, salgo 5 meses, me salgo ah, de ya, trabajo 5 meses, quedo 7 meses ya. a mi favor el seguro vida ley, porque ya está pagado. No, lo que pasa, ¿sabes lo que va a pasar? ¿Qué va a La pasar? empresa va a comunicar, ¿ya? La ¿Ya? empresa va a comunicar la baja porque tiene que comunicarlo, Pero si ya ¿ya? pagó adelantado Sí, pero lo comunica y te envían unas notas de crédito. a la empresa. Sí, Ah, sí, ok. Es, sí, te es de... envían unas notas de crédito. Ah, mira. Sí. Y ahí, pero también hay una ley que indica que si alguien cesa, hay una facilidad que le tienes que informar que si desea que continúe con la compañía de seguros y que te va a mantener esa misma tasa que te cobraron en la empresa. ¿Sí? Porque si Seguro, se va una persona natural, ¿no? Te vas a pedir un seguro así, tiene otro costo, ¿sí? ya. Si tú te vas como independiente es distinto, es otra tarifa, obviamente que es mucho más alta. Si yo me voy Entonces, a la empresa así como el EPS, puedo mantener el seguro de vida ley, entonces, hacer continuidad por mi cuenta, pagar por mi cuenta. sí, sí, claro, Mira, sí, no, sí hay. A ya. ver, al toque, porque ya estamos sobre la hora. Aquí está, mira, no sé si lo ves, ¿sí? Sí, Ya, mira, ahí dice, esos casos que tú me dices como febrero. Ya, dice meses que están conformados por 31 días, de enero a marzo, meses que están conformados menos de 30 días, en el caso excepcional de febrero. Estamos hablando acá, ¿ya? uh-huh. Si los días laborados son menos y los días no laborados son más, por ejemplo, tienes días laborados son menos, por ejemplo, 5 días laboraste, Sí, ¿ya? Y los días no laborados son más, o sea, 25 no laborados. Como puede ser que ingresaste el 23 de febrero, ¿te parece? Ponemos acá el caso, este.
23, 24, 25, 26, 27, 28. Tiene 6 días laborados, ¿sí? Sí. ¿Y cuántos días no laborados serían? 22, ¿sí? O sea, son más. Estás Sí. en este primer cuadrante. Dice Ya. que se paga 1/3 por día laboral. 1/30, perdón, por día laboral. Mira, por día laboral. Es Ya. decir, vas a considerar, si ha sido 6 días, vas a pagarle el sueldo, lo divides entre 30 y lo multiplicas por 6. Ajá. ¿Sí? Sí. Eso te dice ese caso. Y cuando es al revés, ¿ya? 26. Por ejemplo, como tú dices, puede haber ingresado el 2 de febrero o el 3 de febrero, ¿ya? Entonces dice que se le descuenta un 30 por día no laborado, lo que te había puesto como el 30, bueno, aunque no es así el caso, le vas a pagar, si ha ingresado el 3 de febrero, significa que ha habido 2 días que no ha laborado, entonces le pagas como, a ver, simplemente le restas. De los 30 días es como que le pagues 28 días, en Claro. función que sea en base a 30. ¿Sí? Eso es. Esa es digamos, la dinámica cuando se trate de los días en febrero. Ok, Y perfecto. si gustas, tomarle un pantallazo para que puedas tenerlo como una base. Listo, Que es ya está. ¿Listo? Ok. Excel Entonces, les doy las gracias a todos y todas por esta clase. Les quería comentar que el día de mañana se nos adelanta la clase del día sábado. Hay digamos, una situación de fuerza mayor que no puedo el día sábado. Mañana lo estoy adelantando de 5 a 7, que vamos a ver el T-registro y planes, casuísticas, ¿no? Para poder conocer un poco más, ¿no? Cómo se trabaja al momento de desarrollar digamos, estos casos, ¿ok? Le doy pase a la señorita. Claro.